Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Hoy llegamos al final de nuestra miniserie, La Reforma de Nuestra Fe. ¿Cómo le ha parecido? ¿Ha disfrutado, ha escuchado, ha aprendido acerca de ello? Hemos estado predicando y dando algunos sermones y enseñanzas sobre esas 5 sentencias, ¿o 5 qué? Las 5 solas que resumen, por llamarlo así, el pensamiento de la teología de la Reforma Protestante. Quisiera que alguno de ustedes no tan conocido me contara cuáles son esas 5 solas, que le voy a dar un premio por ello. Primero levante la mano y se ponga de pie y las diga, ese se va a ganar el premio. Muy bien, excelente. Solamente la Escritura, solamente la fe, solamente la gracia, solamente en Cristo y por Cristo. Y por último, solo gloria a Dios. Yo realmente espero que los 2 objetivos que nos planteamos con esta serie se hayan cumplido, y es que pudiésemos tener un conocimiento de las raíces históricas de por qué estamos acá. Dios hizo algo en un momento específico de la historia, como lo ha hecho en toda la historia, para nosotros recobrar el verdadero significado de nuestra fe. Y el segundo objetivo, y quizás el objetivo más importante, es que nuestra fe se siguiera cimentando y creciendo en las buenas noticias de lo que Dios hizo por nosotros, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados para salvarnos. Es decir, que sigamos creciendo alrededor de las buenas noticias de Jesús. Y yo tengo una pregunta para ti. La puedes responder a la persona que está a tu lado. ¿Puedes recordar cuál fue esa primera vez en la que sentiste asombro en tu vida? ¿Cuál fue esa primera experiencia donde te sentiste? Yo les voy a explicar qué es el asombro. Asombro es tener un sentido de gran admiración o extrañeza. Se puede entender como pasmo, extrañeza, estupor, perplejidad, estupefacción, sorpresa, maravilla, fascinación, deslumbramiento, conmoción, sobrecogimiento incluso. ¿Recuerdas ese momento en tu vida cuando te sentiste por primera vez asombrado? Yo les voy a contar el mío. Pero compártanse ustedes, ¿cuál fue ese momento que sentiste realmente una sorpresa sin igual, una admiración, te sentiste maravillado? Cuenta. Puede haber sido el nacimiento de un hijo, una experiencia cualquiera donde te hayas sentido asombrado. Ojalá la primera en tu vida. Eso, muy bien. Siempre hay muy buenas experiencias, ¿verdad? Que esta experiencia quede como una charlita de café, ¿no le parece? O compartir ahora al final de la celebración. Yo quisiera compartirlas todas, pero bueno, tengo al menos 3 rápidas. La primera, ¿cuál fue la primera voz? Sí, la primera fue mi primer concierto, la primera vez que asistí a un concierto. Realmente, solamente el Señor sabe lo que sentí cuando vi que las luces de ese escenario se prendieron y los artistas comenzaron allí a cantar. Fue impresionante para mí. La segunda vez fue la primera vez que fui a un lugar que se conoce deportivamente como el Coloso de la 76, el Estadio Atanasio Girardot. Me quitó el aliento, fue una fiesta de banderas impresionante, bombos, platillos, salía el equipo de mis amores entre serpentinas, gritos, todo lo demás, y yo dije, de aquí no vuelvo a salir en mi vida. Y la tercera fue ese día. Pero un momentico, ya se borró. Estoy entre el 12 y el 14, negra. ¿Vio ya? Ese día, 12 o 14 de abril. Yo estaba al lado de mi señora madre, en el altar. Y llega esa despampanante mujer vestida de blanco. Una aura blanca rodeaba su ser. Y esta fue mi reacción. Y lágrimas empezaron a salir de mis ojos. Ese momento es inolvidable. ¿Okay? ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? ¿Qué pasó? Ahorita voy a ser asombrado también.
¿Cuál fue tu reacción cuando tuviste esa primera experiencia? Generalmente las reacciones ante una experiencia que nos asombra o que nos quita el aire no son precisamente palabras. Las palabras escasean, pueden ser gestos, pueden ser lágrimas o pueden ser exclamaciones. Las exclamaciones dejan ver claramente que uno se ha emocionado con algún hecho en particular. Por ejemplo, cuando uno se come una comida muy deliciosa, ¿cuál es el gesto? Cuando el agua te quita la sed. O cuando tienes un susto bien berraco. ¡Ay, mamá! Cualquier cosa así. O cuando te asombras con algo particularmente, dices, ¡wow! Esto es magnífico. Mejor dicho, las palabras escasean, pero los gestos hablan por sí mismos. Yo quiero invitarte esta mañana a que leamos un texto donde Pablo tiene una reacción que le quita literalmente el aliento. Se trata de Romanos, capítulo 11, versos 33 al 36. Y como es costumbre de reverencia y asombro en nuestra iglesia, antes de escuchar y leer la palabra del Señor, nos ponemos de pie. Dice la palabra del Señor: ¡oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O a quién le ha dado a él primero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Y la iglesia responde, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Nosotros en este pequeño texto podemos ver que Pablo expresa sin lugar a dudas que a Dios le pertenece toda la gloria en todo momento, es decir, por siempre, por la inmensidad de su ser y por sus atributos y por el hecho mismo de ser Dios, por quien existen y para quien son todas las cosas. Y en ese orden de ideas, recordando la sola número 5 de la Reforma Protestante, soli Deo gloria o solo a Dios la gloria. Yo quiero hoy invitarles a que demos gloria a Dios por la inmensidad asombrosa de su ser y sus obras, y de esta manera nosotros cumplir el propósito por el cual fuimos creados y salvamos. Así son 3 invitaciones que tengo para ustedes. Una es que nos asombremos ante el Dios de gloria, el Dios glorioso. La segunda es que nos unamos en asombro ante el Dios poderoso. Y la tercera es que glorifiquemos en asombro solamente a Dios. Quiero invitarle hoy a que ante este texto nosotros respondamos asombrándonos ante la gloria de Dios, asombrándonos ante su poder y glorificando en asombro solamente a Dios. ¿Ok? Entonces, le invito entonces a que nos asombremos ante el Dios glorioso. Pedir o invitarles a que nos asombremos ante el Dios glorioso es una manera también de decir de que a Dios le adoramos o le glorificamos por quien Él es, por su persona misma. Miren cómo este texto en el verso 33 comienza con la pequeña partícula o. Gramaticalmente es una interjección, la interjección o. Y esta interjección o esta partícula es una exclamación o expresión de asombro. Mira la cantidad de signos de admiración que hay allí. Esos signos de admiración están demostrando que las emociones de quien escribe o de quien está hablando están a flor de piel. Pablo está absorto, literalmente está estupefacto por Dios, por lo rica y profunda que es su sabiduría y conocimiento. Cuando estamos hablando de las riquezas, estamos hablando de la abundancia y la generosidad que existe en la persona de Dios. Cuando estamos hablando de la profundidad, esto se puede referir, la profundidad se refiere quizá a las dimensiones de un objeto o a la hondura de un lugar. Por ejemplo, el mar tiene profundidad, una cueva tiene profundidad, un abismo mismo tiene una dimensión profunda. Pero también cuando se habla de profundidad se puede estar hablando de un pensamiento o de una persona. Cuando hablamos de que un pensamiento es profundo es porque las ideas que hay detrás de ese pensamiento han sido elaboradas de tal forma
que hay que examinarlas a fondo, minuciosamente y con detenimiento, de tal forma que ese pensamiento con esas ideas dan vueltas en nuestra cabeza, produciendo cada vez más admiración de él. Se nos da un pensamiento profundo y no es que no lo entendamos, lo entendemos, pero lo admiramos de tal manera, examinamos las ideas detrás de él, que día a día, dándole vueltas, nos produce una admiración, como dice, ¿qué idea? ¿Me ha escuchado ese gesto, verdad? Ahora, la persona que es profunda es una persona que ha sabido interpretar muy bien el mundo y su realidad. Es de esas personas que cuando habla uno quiere escucharlo, uno dice, él hay que escucharlo. Él tiene algo que decir, ¿ok? Porque no solamente está muy bien informada, sino que no habla superficialmente del asunto. No es esas personas que tienen que estar opinando o dando la impresión de que saben algo de todo, no, sino que cuando hablan dicen cosas que merece escuchar. Y cuando uno las escucha, quiere volverlas a escuchar nuevamente. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces con prédicas. Hay prédicas que yo quiero escuchar una y otra vez, no solamente porque quiero entenderlas mejor, sino porque las he entendido tanto que quiero abrazar todo ese mensaje. Quiero ver todas las ideas que ese predicador ha dejado. Hay personas que son así. Ahora, lo que nos está queriendo mostrar ahora Pablo, diciéndonos, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, es que la sabiduría y el conocimiento de Dios son de tan grandes dimensiones, tanto de ancho como de fondo, que el apóstol queda sin palabras, sumido en sus propias emociones. El apóstol ha podido ver de alguna otra manera lo vasto que es ese conocimiento y sabiduría, y ha quedado literalmente en sus propias emociones. Ahora, lo rica y lo profunda de la sabiduría de Dios se manifiesta, según este texto, de dos maneras. La primera es en sus juicios, y podemos entender los juicios de Dios como las decisiones que Él toma o los decretos que Él emite. Dios dice en su sabiduría, decreta algo, emite un juicio, y eso es profundamente hermoso. La segunda manera en cómo se manifiestan la sabiduría y el conocimiento de Dios es en sus caminos, y cuando estamos hablando de sus caminos es en la forma en cómo Dios manifiesta su voluntad, o la forma en que Él realiza lo que Él quiere hacer. Pablo continúa magnificando los juicios de Dios con la palabra cuán. Cuando está hablando de esas cosas que se manifiestan de la voluntad, de la sabiduría de Dios, es decir, su voluntad, sus juicios, sus caminos, él dice cuán, nuevamente asombrándolos, magnificándolos, ¿ok? Diciendo que son insondables. Es decir, que los juicios, los decretos de Dios son imposibles de explicar. Y cuando dice que son inescrutables, dice que no son posibles de entender humanamente hablando. En pocas palabras, es tan profunda la riqueza, la sabiduría y conocimiento de Dios, que es tanto incomprensible como inexplicable, y como me recordaba Juanca esta semana estudiando el texto juntos, es inalcanzable. No es posible alcanzarla humanamente hablando. Y noten cómo Pablo explica lo insondables que son estos juicios y estos caminos, citando al profeta Isaías en su capítulo 40, versículo 13. Miren cómo lo dice Pablo: pues ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? Yo creo que vamos a ahondar un poquito más en este texto de Isaías más adelante, pero por ahora será importante decir que esta pregunta que suelta el profeta inspirado por Dios, de hecho es Dios el que está hablando a través de él, viene después del versículo 12, donde Dios ha cuestionado que quién ha sido la persona que ha recogido las aguas en la cuenca de su mano. Imagínate lo grande que es Dios, que todas las aguas del universo pueden caber en su mano. También ha cuestionado el Señor en Isaías 40:12 que quién ha sido aquel que ha medido el polvo de la tierra. No existe hasta ahora tal persona. El polvo de la tierra, Dios sí ha medido el polvo de la tierra.
Esta frase de Pablo, citando a Isaías, nos está indicando que no hay forma de conocer la mente de Dios por nuestros propios medios, porque precisamente Él es Dios creador, nosotros solo somos simples criaturas, jamás una obra de arte. Yo pienso en las canciones que he compuesto, nunca en la vida una canción se me ha levantado a decir ¿por qué me has creado así? O a cuestionar la manera en que estoy haciendo las cosas. Es mi obra. Ella no soy yo en sí mismo. Piensa en una obra de arte, piensa en cualquier cosa, creada o inventada. Jamás puede entender la mente de su creador, porque es una criatura y el otro es creador. La diferencia entre Dios y nosotros es así, es divina y terrenal. Por eso Dios no necesita la opinión de nadie, porque Él es Dios y nosotros solamente somos su creación. Pero por otro lado, Pablo está haciendo una pregunta en la cual está citando también directamente a Job, en su capítulo 41, verso 11, que dicen, ¿o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Lo interesante de este capítulo es que es Dios el que le está hablando a Job, no uno de sus amigos, es Dios, cuando Dios ya interviene en la historia de Job. Y cuando Dios interviene, lo que empieza a decirle a Job es una serie de preguntas, y más o menos la voy a resumir como esto. Dios le pregunta a Job si él tiene el poder de dominar al Leviatán. Leviatán es un monstruo marino que Dios creó en las profundidades, y que si Job tiene el poder de salir a jugar con él. ¿Usted puede salir a jugar pelotica con el Leviatán? La respuesta es obvia, y Dios mismo la da. No, porque no tienes ni la fuerza. Con una sola caricia del Leviatán estás tú mismo siendo destruido. Entonces, si tú no puedes hacer eso con una criatura, ¿qué te hace creer que yo te debo a ti? Si tú no puedes salir a jugar pelota con el Leviatán, ¿qué te hace creer que tú me debes a mí? O que yo te debo a ti, perdón. Ahora, ¿por qué es que Pablo ha llegado a este momento de asombro? ¿Por qué este texto en este lugar? Este texto, a la luz de Romanos, parece un paréntesis en la carta, como si algo interrumpiera abruptamente el pensamiento de Pablo. Si usted nota claramente cómo termina el versículo 32 del capítulo 11 y cómo empieza el versículo 1 del capítulo 12, no hay ningún problema en que este texto esté o no esté. La verdad es que no. Miren cómo termina. Versículo 32, capítulo 11, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Mire la palabra misericordia. Y ahora mire cómo empieza el capítulo 12, verso 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, es decir, es la conexión siguiente, pero aquí hay una interrupción. ¿Por qué esta interrupción? Bueno, nosotros no podemos olvidar primeramente que nuestro texto es el texto que finaliza con una porción que comienza en el capítulo 11 y precisamente termina en el capítulo 11. Y este no es el lugar para hablar de esa porción, créame que no es el lugar. No vamos a hablar detalladamente de esos capítulos, pero sí podemos explicar que estos capítulos, voy a leerlo, son el intento que Pablo hace en la carta de entender para sí mismo y sus oyentes si Dios rechazó definitivamente a Israel dándole entrada a los gentiles a su reino, o si Dios en últimas tiene un plan también para su pueblo de Israel. Cuando tú comienzas a leer el capítulo 9 hasta el 11 de Romanos, tú comienzas a ver a un apóstol que está sumamente preocupado por ese tema. Expresa emociones de ansiedad, de angustia, de preocupación por lo que va a pasar, por sus hermanos que se han perdido, porque han querido abrazar la justicia de Dios por las obras de la ley y no por la fe en Jesucristo. Eso les está acarreando a ellos la perdición. E incluso puedes ver a Pablo intercediendo ante el Señor y diciéndole, yo soy testigo de que tienen buenas intenciones, pero que no están obrando bien. Tú puedes ver cómo Pablo se va desorientando en el tema. Algunas personas, algunos académicos, un profesor mío en particular dice que él se imagina a Pablo divagando de aquí para allá, orándole al Señor, intercediendo, y que en ese mismo momento está recibiendo revelación de Dios. ¿Cómo podemos constatar eso? Porque a medida que avanzan los capítulos, el apóstol va teniendo más claridad. Miren, son muy enredados, créame que sí. Pregúntele a Juan que verá. Son bien enredados, pero tú sí puedes ver
que algo se comienza a clarificar en la vida de él. Él empieza ya a perder confusión y empieza a entender que Dios sí ha elaborado un plan detrás de todo. El texto termina concluyendo diciendo que, vamos a contarles el trabalenguas, concluyendo que así como los gentiles recibieron misericordia por causa de la desobediencia de los judíos, estos últimos, los judíos, también recibirán misericordia a causa de la misericordia que recibieron los gentiles. Así termina Pablo. ¿Por qué este texto está aquí? Porque la revelación entonces que Dios ha hecho de sí mismo, desvelando sus planes a través de los cuales muestra su sabiduría misericordiosa tanto para judíos como gentiles, maravillan a Pablo a tal punto que no puede retener la alabanza de sus labios ni de su pluma. La revelación que Dios ha hecho a Pablo lo postran en adoración, sencillas palabras. Se puede ver, yo puedo ver, usted lo puede mirar, tanto por las mayúsculas que citan y porque las preguntas que está haciendo son retóricas, es decir, que tienen respuesta en sí misma. A un apóstol que está quizá conmocionado y llorando de alegría, porque este inmenso Dios, inconmensurable, cuyos caminos son inentendibles e inexplicables, le está mostrando un destello de su gloriosa grandeza, de su vasta sabiduría y de su conocimiento respecto a los planes de la salvación. En 1 Corintios, precisamente, capítulo 2, creo que Juanca lo predicó hace casi un mes, habla precisamente de que no se puede conocer la profundidad de Dios, sino porque el Espíritu Santo nos lo dio a conocer, porque el Espíritu es el que conoce las profundidades de Dios. La revelación de Dios en su palabra, hermanos, produce adoración. Conocer a Dios nos debe llevar a adorarlo sí o sí. Mira cómo toda esta primera parte, cómo estos 4 versículos giran alrededor de lo que Pablo ha recibido de Dios y lo que Dios le ha revelado en su palabra. Mira que cita incluso la Escritura. Y aquí es importante hablar de Isaías y de Job. Porque Isaías, el contexto de Isaías es un mensaje de esperanza tal que comienza de las siguientes maneras: díganle a mi pueblo que su angustia terminó, que la dejé de castigar, que voy a ejercer misericordia y que voy a hacer una obra que los va a traer al gozo. Lea Isaías 40, haga esa devocional esta semana toda con sus hijos. Es de los textos que más buenas noticias tiene la Escritura, es literalmente hermoso. ¿Y cómo es que Isaías empieza a desarrollar? Precisamente con el Dios que cuestiona al que nada puede crear, que no le puede dar consejo alguno y que va a obrar, literalmente lo dice así, para su gloria, porque todo lo que hace Dios es para su gloria. Pero el texto de Job es, bueno, uno no sabe cuál de los dos es mejor, la verdad, pero el texto de Job es magnífico también porque la historia de Job es la historia de un hombre que no entiende por qué su dolor y por qué su sufrimiento. Job no lo ha entendido, entonces Job ha pedido, como nosotros pedimos ahorita, una audiencia con Dios. Solamente Dios me puede responder, porque estos amigotes que tengo lo único que me hacen es dar legalismo y moralismo. Estos hombres no saben qué me ha pasado, estos hombres no saben que yo soy inocente. Dios sí lo sabe, entonces Él me tiene que dar respuesta por lo que ha pasado en mi vida. Lo interesante de la historia de Job es que cuando Dios irrumpe, listo, le va a dar una audiencia, comienza cuestionándolo. Ven acá, tú creaste el cielo y las estrellas, tú juegas con el Leviatán, tú le pusiste nombre a las estrellas, tú hiciste esto, esto y esto y esto y esto. Job queda como yo quedé el día de mi matrimonio, diciendo: ¿quién es este que oscurece el entendimiento? Job termina adorando. Lo curioso del libro de Job es que Dios no le da respuestas a Job. Job no entiende por qué sufrió, pero vio a Dios y fue suficiente para adorarlo en todo gozo. Job estaba todavía lleno de llagas, sin familia, en la quiebra, y estaba adorando gozoso a Dios por la revelación que Dios hizo de él mismo. La verdadera adoración, afirma Tim Keller, debe surgir de nuestro tiempo de la Escritura. Ella debe ser el centro de la adoración y de la alabanza privada y pública,
porque como hemos aprendido, en ella es que conocemos a Dios. Solo en la Escritura está su perfecta voluntad, su perfecto ser es revelado únicamente en la Escritura. Y asimismo nota Keller que Pablo nos enseña que no deberíamos usar la palabra para otra cosa que no sea conocer a Dios, y que el Señor nos afecte profundamente, nos asombra y nos permita admirarlo. Hermanos, si nuestro tiempo con la Escritura y la oración es un tiempo para fines religiosos, porque así le estás cumpliendo a Dios y estás demostrando que eres un buen cristiano, o porque así vas a llegar bien al curso, crecer y le vas a cumplir bien a Fede, a Juanca o a David, no estarás cumpliendo el propósito para el cual la Escritura te fue dada. El fin último de lo que Dios ha hablado en la Escritura acerca de Él, de sus planes y de sus obras, es su gloria. Es la gloria de su nombre, que asombrados caigamos en profunda, alegre y reverente adoración ante, no sé qué más decir, su belleza, grandeza, sabiduría, su amor, su gracia, su justicia, su verdad, todo aquello que hacen a Dios ser Dios. Cuando acompaño a algunos de ustedes y les enseño a hacer un devocional, lo voy a hacer públicamente, tengan un tiempo en la palabra donde ustedes puedan apuntar qué dice ese texto acerca de Dios, qué dice ese texto acerca de Jesús, qué dice acerca del Espíritu. Tomen nota cuando lean la Escritura y procuren formular una oración de adoración, de exaltación. Procuren modular con sus propias palabras: Señor, este texto dice que tú eres tan soberano. Este texto dice que tú eres rico en misericordia. Señor, este texto dice que no hay otro Dios como tú. Este texto dice que tú haces las cosas perfectamente en tu voluntad. Señor, yo te adoro por eso. Comienza a practicar lo que tantos pastores en la historia han llamado la presencia de Dios. Recibe la Escritura como revelación misma de Dios y respóndele a lo que ella misma te está revelando a ti. Examina las canciones que cantamos. Hazte un ejercicio mental e intelectual de dónde vienen, de qué texto de la Escritura está informando la adoración que es cantada por nuestros labios. El hermano David, mi persona, los que dirigimos aquí el canto congregacional, procuramos siempre leer un texto. ¿Por qué? Porque la palabra informa la adoración. Toda adoración que no está informada por la palabra es experiencia mística y por lo tanto falsa y nula. No pretendas que tu oración y que tu adoración surjan sin tu tiempo de la palabra. Y en ese orden de ideas podemos entonces responderle a Dios: Señor, me asombro ante tu gloria. Realmente tú eres grande. Como decían los salmistas, cuán grande es tu nombre, que has desplegado toda tu gloria sobre toda la tierra. Vengan y asombrémonos ante el glorioso Dios. Pero recuerde que hoy tenemos otra invitación más. No solamente es asombrarnos ante nuestro glorioso Dios, es decir, adorarlo por quien Él es, sino que quiero invitarles a que nos asombremos ante el Dios poderoso, que no es otra forma sino explicar que además de glorificar a Dios, nosotros, además de glorificar a Dios por quien es, lo adoramos y lo glorificamos por lo que Él hace. Mira el verso 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En esta oración parecen estar como comprimidas varias de las verdades más asombrosas acerca de Dios. Podemos hacer incluso un sermón de esta sola frase, podemos hacer un solo sermón. Parece ser la manera en la que Pablo está envolviendo todo lo que ha dicho en los versículos anteriores. Las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios son profundas. Sus juicios y sus caminos no pueden ser penetrados y explicados por el hombre, porque el hombre es una simple criatura. Dios no ha necesitado ni el consejo ni el bien de nadie. Pero aquí Pablo está yendo más allá. Él no quiere dejar lugar a duda acerca de quién es Dios.
Si bien la sabiduría y el conocimiento del hombre son adquiridos por medio de la razón, la experiencia empírica, la información que se nos da, etcétera, etcétera, Dios no ha adquirido información ni sabiduría de ninguna de esas maneras. Dios es la fuente de toda la sabiduría y del conocimiento. Él es la fuente misma. En Él tienen origen. Él no los ha adquirido de ninguna manera. Por eso uno puede ver, porque de Él, Dios es la fuente de todo lo que existe, el origen de todas las cosas que tú ves como de todas las cosas que tú no ves, las que están en el cielo como las que están en la tierra. El Salmo 90 lo pone de esta manera: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Existente por sí mismo, autosuficiente, no necesita de nada ni de nadie. Antes de partir de esta tierra, Jesús elevó una oración en Juan 17, donde uno de sus mayores deseos era volver a disfrutar de la gloria que él tenía con su Padre antes que el mundo fuera fundado. Es decir, que ni siquiera necesita la gloria de los hombres, como por ahí dicen. Dios nos creó para que le demos gloria. Es obvio que le vamos a dar gloria, pero no porque Él la necesite. Él existe en tres personas desde la eternidad y hasta la eternidad que se dan gloria y exaltación continuamente y sin parar. Jesús no necesita gloria de los hombres, necesita la gloria que le da el Padre. Por eso oraba: glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. La verdad más esencial de nuestro conocimiento de Dios es que en el principio Él hizo los cielos y la tierra. De hecho, el primer capítulo de Romanos nos dice que es a través de lo creado que el eterno poder de Dios y sus atributos nos son revelados a los hombres. No hay azar en incluso la más pequeña y diminuta molécula o átomo del universo. Toda la vida existe gracias al Dios vivo, y no solo proviene de Él, sino que cuando el texto dice de Él, es que a Él también le pertenece. Es tanto de origen como de pertenencia. Pertenecen a Él. Pero esta oración de Pablo, esta frase, por llamarlo así, añade más cosas. Además de que Él es el origen de todo, dice que por Él también son todas las cosas. Y esta palabrita por se refiere a que las cosas no solamente existen por Dios, gracias a Dios, sino mediante Él. Así lo señala un comentarista, Douglas J. Moe, que nos dice que aquí el por está refiriéndose a Dios como mediador, es decir, como sustentador de todas las cosas. Es decir, que Dios no solamente trajo todas las cosas a su existencia, sino que las sustenta. Uno puede leer, por ejemplo, el Salmo 104, es un salmo magnífico que nos habla de la manera en cómo Dios obra providencialmente manteniendo este mundo. Él es el que provee la lluvia para los campos. Él es el que da el fruto al trabajo del hombre. Él no solamente da, sino que Él también quita la vida. Él recrea nuevamente la tierra. Él es el que le da el vino al hombre. Note que la escritura aquí no nos está queriendo hablar del proceso científico por el cual se gesta la vida en una plantica y suceden todas las cosas. No está queriendo decir eso. Está queriendo decir quién es el origen de eso y por qué lo hace. No quiere explicar el proceso biológico llevado a cabo. Quiere explicar el proceso teológico que lo lleva a cabo. ¿O quién realiza ese proceso? Dios mismo. Podemos entonces, hermanos, resumir que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Pero no solamente es el creador y sustentador de todas las cosas. Es decir, que todo lo que sucede y pasa suceden por su voluntad. Sino que todo lo que existe no solamente es de Él, por Él, sino que es para Él. Y quiero que volvamos al capítulo número 1 de Romanos. No vaya, yo le voy a explicar aquí. Pablo expresa que aunque Dios mismo y su poder le es manifiesto al hombre
por medio del mundo creado. El mundo creado fácilmente o claramente le habla al mundo de un Dios que lo creó. Dice que los hombres no le honraron, en la versión nuestra, en la NBI, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y aquí es donde yo quiero parar un poco. Esto ya nos está diciendo que el fin de la misma creación no es la creación misma, sino apuntar a algo más grande, que Dios sea reconocido. Voy a contarle una historia que leí en un libro de Paul Tripp. Es la historia de un amigo de él que, fascinado por el mundo de las rosas, decidió ser un floricultor de rosas. Se volvió un experto, trabajó en cada detalle de cómo debía hacerse el cultivo, los tendidos, las camas. Bueno, yo no sé mucho el vocabulario que se necesita, cómo regarlas, las especies de rosas, investigarlas. Ese hombre le preguntaban cualquier cosa sobre rosas y todo lo sabía. Tanto se dedicó a esta labor que en últimas también descuidó su matrimonio, su familia, se levantaba a altas horas de la mañana mirando a ver qué pasaba con esta, se acostaba a altas horas de la noche, vivía en función de eso, hasta que este hombre, no sé, me imagino que por obra y gracia del Señor, abrió los ojos y se dio cuenta: yo estoy muy cansado girando alrededor del mundo de las rosas sin poder admirar las rosas. No disfruto esto que estoy haciendo. Lo hice supuestamente porque lo disfrutaba y estoy aquí cansado, llevado. ¿Por qué no estoy disfrutando de las rosas? Tomó una decisión. La decisión que él tomó fue parar un día para ir a observar su jardín. Y viendo cómo lágrimas salían de sus ojos, gozo y adoración a Dios. Permítame leerle. Verás, esos rosales nunca tuvieron la intención de ser un fin en sí mismos. No, esos rosales fueron diseñados para ser un medio para un fin. La gloria de los rosales no es la gloria máxima. No, es una señal de la gloria como todas las demás cosas creadas. Toda la creación está destinada a ser un dedo que apunta a la gloria máxima, la única gloria que siempre puede satisfacer al corazón humano, la gloria de Dios. Y nosotros podemos empezar a ver en el argumento de Pablo en Romanos 1, que Pablo avanza y dice que el hombre, no habiendo glorificado a Dios, lo que hizo fue envanecerse. En la nueva versión internacional me gusta un poco más porque dice que se extravió en sus razonamientos inútiles. Porque, ¿sabes qué? Es que fuera de Dios, cualquier empresa que emprendamos es inútil, es bobada, hermano. Es bobada. Desde la misma caída del hombre, él mismo ha razonado y pensado de una manera que saque a Dios de toda la ecuación de su vida. No lo quiere reconocer y además de eso va a querer obstaculizar la verdad de Dios aunque la tenga en la misma cara. Por eso el asunto se complica y se agrava más. Mira cómo se agrava. Dice el versículo 22 del capítulo 1, profesando ser sabios se volvieron necios. Imagínate, cree que es un sabelotodo y es un tonto. Cambia la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que el hombre hizo el peor de los intercambios. Hizo de la creación un Dios. Juan Calvino bien señalaba que la experiencia diaria nos enseña que la carne siempre está ansiosa por conseguir algo inventado que se parezca a ella y en lo que pueda ingenuamente encontrar consuelo como representación de Dios. Es decir, que a todas las bellas bendiciones que Dios nos ha dado, el trabajo, la familia, los hobbies, los hijos, el matrimonio, los dones, capacidades, bienes materiales, casa, estudio, amigos, lo hemos convertido en aquello a lo que le debemos nuestra más alta devoción. ¿Notas el intercambio? Es absurdamente necio. Hemos convertido de nuestra creación en la fuente, el medio y el fin de todo. Voy a contar una historia. Probablemente se parezca a la suya, pero es otra historia. Ayer nos visitaron un par de amigos.
de otro redil. Milagrosamente no era el redil del poblado. Nos visitaron y fuimos testigos de un testimonio de uno de esos amigos de cómo Dios le había cambiado la vida a ella. Algunos años atrás, pastores, consejeros y esposo mismo le rogaban, casi que arrodillados, que por favor tuviera a bien parar de su trabajo. Trabajo de 15 a 20 horas diarias, sin descanso. Empeliculada como ella misma, obteniendo de su trabajo una satisfacción. ¿Sabes qué satisfacción era? Que los jefes la elogiaran y dijeran qué tan buena es. Que los jefes le hicieran saber que ella era indispensable en su trabajo. No le importaba nada más. Trabajó sin descanso. Probablemente firmó contratos de abuso de confianza que existen. ¿Sabes que existen contratos de abuso de confianza? Bueno, probablemente ella lo hizo. Pero pasaron el tiempo, los meses y los días. Y ella comenzó a darse cuenta que todo lo que quería no la llenaba ni 5 minutos. Y más se llenaba de trabajo. Y cada vez más perdía el sueño. Cada vez más su matrimonio se deterioraba. Dice ella que empezó a sentir un dolor profundo en el pecho. Su cara se empezó a brotar de alergia. Todavía tiene secuelas, ayer las vimos. Bueno, no nos mostró la espalda, gracias a Dios. Dice que aún en la espalda apenas está sanando. Su vida se degradó completamente. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Pablo está diciendo que cuando caes en la idolatría, es decir, cuando caes a adorar esta creación bella más que a Dios mismo, tu vida se degrada. Eso es lo que dice, que hay un declive moral en la persona. Cada vez te pareces más a lo que adoras, a una cosa inerte como números de contabilidad o tu trabajo, o al Dios vivo y verdadero. Estuvo a punto de perderse, hasta que, por obra y gracia del Espíritu Santo, literalmente, una noche sin dormir a las 3 de la mañana mandó su carta de renuncia. Pero ella dice que ese fue incluso el peor momento, porque ese peor momento desató donde estaba su amor más grande. La reacción de su empresa fue como si no les hubiera importado. Renunció, listo, está bien. Ni una gratitud, ni una cartica, ni nada. Me entregué en cuerpo y alma amando esto y no me reconocieron. Fui simplemente un número más. Y así es la historia de muchos. Le dieron lo mejor de sus vidas a empresas. Se desgastaron, las sacaron adelante. Pero sorpresa, hubo recorte de personal. Chao, te cuidas. No es personal, son negocios. Pero aunque no sea personal, sí es espiritual. Porque es adoración falsa. Y la adoración falsa mata. Literalmente mata. Convertir la creación en la fuente suprema de nuestra devoción nos hace realmente inexcusables y responsables ante Dios, como vimos la semana pasada, de que nos envíe una llamada de indagatoria por delitos de incredulidad e idolatría. Eres inexcusable. Venga presente razón de lo que usted está haciendo. Es por ello que en su poder providencial Dios hizo manifiesta su gloria de la manera más excelsa posible. Su Hijo. Más aún, su Hijo en la cruz. Eso es en últimas de lo que Pablo está hablando, y eso es en últimas lo que Pablo está alabando. ¿Sabes qué es lo que Pablo está adorando y alabando? El plan de salvación para todos los hombres que ha revelado la sabiduría de Dios, que es la palabra de la cruz. Necedad para el mundo, pero sabiduría y poder de Dios para nosotros los creyentes. Es el acto más grande de la historia. El Dios todopoderoso haciéndose hombre limitado, finito, mortal, sin gloria, siendo el esclavo y siervo de todos y muriendo la muerte más humillante posible, pero llevando a cabo a través de ese acto de debilidad, de vergüenza, de risa y de ofensa, la más grande victoria. La libertad del pecado. Y lo más lindo, nuestra paz con Él. Nuestra paz con Él.
Y eso se exalta en toda la Escritura, desde Éxodo hasta Apocalipsis. Dios ha sido exaltado en todo lo que hace. Se exalta en sus obras, se exalta en su máxima obra, que es la obra de salvación. Cuando buscas todos los textos paralelos a la gloria de Dios, casi todos son paulinos y casi todos son del Nuevo Testamento. Porque es que esta obra nos deja absortos. ¿Cómo es posible que el justo haya tomado el lugar del injusto? Esto es inescrutable, esto es inalcanzable, esto es impenetrable. Pero ese Dios que es inalcanzable, inescrutable e impenetrable, quiso penetrarnos a nosotros, quiso alcanzarnos a nosotros, quiso escudriñarnos a nosotros y hacernos suyos. ¿No te parecen eso muy buenas noticias? Entonces, ¿a qué nos debería llevar toda esta glorificación a Dios y asombro? A lo que es mi tercer y último pensamiento, a que glorifiquemos en asombro solamente a Dios. Dicen por ahí, y con justa razón, que quizá la sola más, perdóname la expresión, más negriada, más subvalorada de todas es la sola de solamente gloria a Dios. Parece que se hace todo el énfasis en las solas anteriores, pero déjeme resumírselas por un instante, para que usted se dé cuenta que quizá esta sola, no me acuerdo si es Matthew Barrett el que lo dice, es la sola que es motor de todas las demás. Solo la Escritura, únicamente la Escritura es la autoridad última en cuanto a nuestra fe y conducta. En ella tenemos la voz de Dios, su misma palabra sin falla ni error, y en ella se nos es revelada la voluntad de Dios y sus propósitos. Es únicamente a través de lo que Dios hizo a través de su Hijo, Cristo, que nos salva. Su Hijo tiene la supremacía sobre todas las cosas y por tanto es nuestro Señor supremo y Salvador. Nuestra salvación fue un acto de pura gracia a través del cual Dios le dio vida a gente muerta en sus delitos y pecados. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad, es decir, porque quiso y porque es rico en misericordia. El hecho de ser justificados, es decir, haber sido absueltos de la culpa y recibir gratuitamente la justicia de Dios, se recibe al creer en lo que Él hizo, habiendo entregado a su Hijo para morir como único sacrificio por nuestros pecados, excluyendo el orgullo humano de cualquier crédito. Ahora, estas 4 solas parecen tener un doble propósito y yo te voy a decir cuál es. Tú puedes notar en estas 4 solas que el protagonismo único y exclusivo es de Dios. Es notable cómo en 2 textos centrales de estas solas, como Efesios 2 y Romanos 3, se excluye al ser humano para que se gloríe, para que se jacte, para que sacar pecho de qué es. No le demos nada a Dios por esto. Nadie puede decir de ninguna manera, yo le di a Dios una mano en mi salvación. Un muerto no puede levantar la mano, de hecho. No tenemos arte ni parte ni medio alguno para alcanzar el favor de Dios. El segundo propósito es que la exclusividad, el único trabajo del Señor en la salvación, lo hace digno de toda la exaltación, de toda la alabanza, de todo el elogio, de todo honor, de todo loor y toda la adoración posible. Mejor dicho, es imposible que un pecador que ha sido alcanzado por la gracia, que ha sido devuelto a la vida, que se le ha dado un corazón nuevo, que ha sido adoptado en la familia de Dios, es imposible que no se rinda postrado en adoración gozosa a este Dios que me alcanzó y que me amó. De eso precisamente se trata la 5 sola, de que solamente a Dios le corresponde toda la gloria. Pero hay una manera en que también podemos vivir para la gloria de Dios. Romanos 12:1 dice que por tanto, les ruego, hermanos, que teniendo en cuenta las misericordias de Dios, nosotros nos entreguemos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Miren, lo que ha pasado aquí es que cuando nuestras vidas contemplan la gloria de Dios manifiesta y revelada,
y caen en adoración, estas vidas no vuelven a ser iguales. Muchos de nosotros a veces tropezamos inútilmente tratando de cambiar nuestras vidas. Nuestras vidas son fruto de la adoración. Tú vives según aquel o aquello que tú adoras. Puedes decir que adoras únicamente a Dios, pero si estás adorando otra cosa, tú vas a vivir esa vida para esa cosa. Pero si adoras a Dios, tú vas a vivir como tal. A partir de Romanos en adelante, y lo puedes ver en otros textos de la Escritura, lo que Dios hace nos lleva a un asombro y a una adoración tal que nuestras vidas son transformadas. Segunda de Corintios lo expresa de manera genial. Nosotros, por tanto, con el rostro descubierto, contemplando la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es solo contemplando, es solo en adoración, es solo en profunda devoción que surge de lo que Dios hace en la palabra que nuestras vidas son transformadas. No esperes que sean transformadas de otra manera. Bueno, puedes comprar unos cuantos libros de ayuda personal, de estoicismo, los hábitos de Clear, no sé, Jordan Peterson, sí, chéveres, bien por ti, pero no será transformación verdadera. Será una vida moral muy linda como la tiene cualquier ateo o cualquier persona de otra religión que viven hasta mejor que uno, pero no será una vida transformada a la imagen de la gloria de Dios en Cristo Jesús, que es la imagen de su plena naturaleza. Esa vida te ayudará a vivir como vivían los reformados y como lo promulgaron, que yo creo que se olvidó ese principio, coram Deo, una palabra en latín, vivir a la luz del rostro de Dios. Dios me está viendo, yo le temo, yo le adoro, vivo para Él. Tengo un trabajo en el que procuro hacer las cosas lo mejor posible para Él y punto. Mi trabajo, como lo recordaba esta semana, es mi fuente de dinero y gracias a Dios por ello, no es la fuente última de eso. Mis hijos son un préstamo que Dios me hizo porque se los tengo que devolver a Él glorificándolo, ojalá, o habiendo hecho la tarea, gloria a Dios por eso. Cuando la adoración es plena, todas las demás cosas se ponen en su lugar y nuestra vida puede vivir realmente para Él. Así que hermanos, vengan, vamos a glorificar a Dios. Vamos a glorificar a Dios por la persona que Él es, por las riquezas de su ser, por la profundidad de su ser. Vengan, vamos a glorificar a Dios y póngase de pie. Vamos a glorificarlo por lo que ha hecho, no solamente dándonos la vida, sino dándonos la vida eterna. Amén. Vengan, vamos a glorificar a Dios en asombro, decidiendo adorarle solamente a Él y viviendo solamente para su gloria.